Hola, soy Julián Andrés Peñuela Flores, soy del equipo técnico de la Coordinación de Catastro Multipropósito del Departamento Nacional de Planeación y estamos hoy presentando el curso de Estrategias para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del Territorio con base en la información catastral. Este curso es parte integral de la dimensión ambiental que se construyó en el marco de la Estrategia de Fortalecimiento para las Entidades Territoriales pensando en la implementación y adopción del catastro multipropósito. Para iniciar en este curso es importante ubicarnos históricamente, donde el catastro ha centrado su uso principalmente en el tema fiscal, como un insumo fundamental para gestionar el recaudo del impuesto predial municipal. En la actualidad, el catastro multipropósito se ha transformado en una fuente de información fundamental para gestionar y manejar las realidades territoriales. Entre estas realidades encontramos los conflictos socioambientales y diversas problemáticas asociadas a la gestión ambiental del país. Uno de los principales conflictos que encontramos en Colombia es el de la deforestación. Y hoy, en el 2025, continúa siendo una de esas principales amenazas ambientales y sociales, con impactos críticos en regiones importantes en el país, como la Amazonía, el noroccidente del país y algunas otras zonas del país. Según el IDEAN, en el 2025 se estimó una pérdida de 113.000 hectáreas de bosques, con afectación principalmente en los departamentos de la Amazonía. Sabemos que las principales causas de la deforestación incluyen la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y el uso o ocupación informal de tierras baldías, la minería ilegal, entre otras. Estas actividades están profundamente ligadas a conflictos por el uso del suelo y la tenencia de la tierra en zonas rurales, donde los procesos de acceso formal a la propiedad es limitado o inexistente. Por eso, desde el DNP se identificó una gran oportunidad para apoyar a las entidades territoriales en solucionar esos factores estructurales complejos, como son la debilidad en los procesos del ordenamiento territorial, principalmente en áreas de alto valor ambiental, donde se presentan de forma más recurrente los fenómenos de usos no compatibles con su capacidad, con la capacidad de los ecosistemas, posiblemente por causas asociadas a la falta de coordinación entre entidades ambientales, los gobiernos locales y las comunidades. Esto contribuye a una apropiación informal de los predios que en muchos casos se traslapan con las áreas protegidas, como son los parques nacionales naturales o zonas de manejo especial. Entonces acá es donde encontramos que los insumos que se generan en el catastro multipropósito se convierten en herramientas útiles para múltiples dimensiones del desarrollo que deben ser gestionadas por las entidades territoriales, como es el caso del componente ambiental. Por eso, desde el DNP se diseñó la estrategia de fortalecimiento territorial, donde queremos trabajar en conjunto con las entidades territoriales para atender esas necesidades que se evidencian en el territorio y darle solución. Entonces, la estrategia está compuesta por varias dimensiones. Tenemos la estrategia de formalización, tenemos una estrategia enfocada a generar capacidades en finanzas territoriales, otra en gestión de información territorial para la administración del territorio y el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo y una dimensión de participación y una dimensión de gestión ambiental que es en la que nos encontramos en este momento. Entonces, este curso se denomina Estrategias para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del Territorio, con base en la información catastral, desarrolla la dimensión de gestión ambiental. Entonces, aquí el objetivo principal es proporcionar herramientas claras y prácticas a los colaboradores de las entidades territoriales, de las alcaldías y los municipios, para que puedan interpretar y darle el mejor uso a la información catastral multipropósito, con el fin de fortalecer sus capacidades para generar procesos de gestión ambiental sostenible. Tenemos 4 módulos principalmente. El primero es el módulo 1, es una introducción a las políticas públicas y a la legislación ambiental y su interrelación con la política de catastro multipropósito. Un segundo módulo en el cual vamos a hacer un análisis
y vamos a hacer análisis y gestión de los insumos catastrales para el ordenamiento ambiental territorial. Un tercer módulo relacionado con los procesos de actualización catastral y su aplicación en la gestión ambiental, y un cuarto módulo relacionado con el catastro como herramienta para la identificación y gestión de tensiones territoriales. A lo largo de este curso vamos a utilizar recursos diseñados por el Departamento Nacional de Planeación y por el Ministerio de Ambiente, que incluyen lecturas, presentaciones y videos interactivos. Y al finalizar este módulo, pues lo que esperamos es que se fortalezcan las capacidades de los funcionarios de las entidades territoriales y otros funcionarios públicos que hagan uso de este curso, para que comprendan las políticas ambientales y cuáles son los potenciales usos de la información que generan los procesos de gestión catastral. Y pues ver cómo se desarrollan en el cumplimiento de sus objetivos y en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo territorial sostenible y la protección del medio ambiente. A continuación, vamos a dar paso a la presentación y a la exposición del módulo 1. Este módulo 1 se llama Introducción a las políticas públicas y legislación ambiental y su interrelación con la política de catastro multipropósito. A partir del trabajo y los insumos construidos por las entidades encargadas de la implementación de catastro multipropósito y del sistema de administración del territorio SAT, principalmente el DNP y el Ministerio de Ambiente, se promueve una visión integrada del territorio que reconozca la importancia de incluir dentro de los instrumentos de planificación y conceptos ambientales como las determinantes ambientales del ordenamiento, las áreas de especial interés ambiental, áreas A, E y A, y la función ecológica de la propiedad. Todo este contexto, en todo este contexto, el catastro multipropósito se convierte en una herramienta fundamental para tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo y la planificación territorial y la conservación de ecosistemas estratégicos. En este módulo 1 vamos a trabajar diferentes temáticas que consideramos importantes. La primera es la legislación ambiental. Revisaremos de forma resumida los fundamentos, los antecedentes y el marco normativo actual del sector ambiental. Un segundo tema analiza el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a identificar los elementos que están relacionados con el ordenamiento territorial, principalmente la transformación 1. En un tercer punto, revisaremos el acuerdo final para la terminación del conflicto y nos centraremos en el punto 1 relacionado con la reforma rural integral. Y un cuarto punto, donde trabajaremos lo que es la conceptualización del sistema de administración del territorio, SAT, y la política de catastro multipropósito. Avancemos entonces con el tema 1 de legislación ambiental. En este tema vamos a ver cuáles son los decretos, los antecedentes normativos, todo este marco normativo del sector ambiental, por qué estamos hablando de desarrollo sostenible, cuál es ese marco legal. Vamos a hablar del Sistema Nacional Ambiental SINA, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y pues vamos a hacer referencia rápidamente a este contexto normativo. Entonces, empecemos con el contexto, por qué estamos hablando de desarrollo sostenible y cómo comenzamos a trabajar en Colombia el tema del medio ambiente. La legislación ambiental en Colombia surge como respuesta a una creciente preocupación global por la sostenibilidad, expresada en diferentes escenarios internacionales, como son las cumbres de las Naciones Unidas, la Comisión Brundtland y el informe Nuestro Futuro Común, que consideraron que el concepto de desarrollo sostenible es una prioridad planetaria. Bajo este contexto, Colombia incorporó estos principios en su ordenamiento jurídico, especialmente en la Constitución del 91, que reconoce el derecho a un ambiente sano y establece la función ecológica de la propiedad, concepto que vamos a trabajar más adelante durante este curso. Entonces, tenemos que desde 1974 Colombia pues ya cuenta con una amplia legislación que está contenida en el decreto 2811
del 1974 y sus decretos reglamentarios. Sin embargo, el país solo recibió o percibió los derechos y deberes ambientales a partir de la Constitución del 91 y de la Ley 99 de 1993. Entonces, la Constitución del 91 pues, recoge todos los postulados de las cumbres que les comentaba anteriormente, Cumbre de Río, y eleva el derecho a un ambiente sano a la categoría de derecho colectivo. Esto es supremamente importante porque tiene unas implicaciones respecto al patrimonio cultural y a la participación social, especialmente a planificar el desarrollo bajo el concepto de sostenibilidad. Entonces ahí es donde se le dan como herramientas al Estado para encargarse de gestionar el tema ambiental. A partir de la Constitución del 91, pues se desarrolla una nueva etapa donde se crea el Sistema Nacional Ambiental y se expide la Ley 99 del 93 y varios de sus decretos reglamentarios. Entonces, acá vemos cómo la Constitución política en diferentes artículos habla sobre el componente ambiental. Entonces, el artículo 8 particularmente habla de, como ustedes lo pueden ver ahí, de que el Estado es corresponsabilidad del Estado la protección de las riquezas naturales y culturales del país. También habla del derecho colectivo al ambiente sano. También habla en el artículo 80 de la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Y pues varios artículos relacionados con el tema ambiental. Pero es la Ley 99 la que define el concepto de desarrollo sostenible y lo define como el que define el concepto de desarrollo sostenible como el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social en que se sustenta, ni a deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras o a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades. Esto lo dice el artículo 3, ahí está para que lo tengan presente. Entonces, ya saben, a través de la Ley 99, pues se desarrolla una etapa nueva con la creación del Sistema Nacional Ambiental. ¿Qué dice o de qué habla el decreto 1076 del 2015? Que es un decreto donde se compilan todas las normas ambientales. Pues es como condensar toda la normatividad ambiental en un solo documento, en un solo acto administrativo. Entonces ahí se ven 1.650 artículos, que no vamos a revisar obviamente, y condensa 84 decretos. Entonces, es una forma de tener en un solo instrumento, pues en un solo cuerpo normativo, todas las disposiciones relacionadas con la regulación ambiental, el control ambiental y la protección de los medios ambientes. Ese es el decreto compilatorio del 76 del 2015. Entonces, ahí están incorporadas muchas de la normatividad relacionada con el sector ambiental. Vamos a hablar ahora del Sistema Nacional Ambiental. Pues el Sistema Nacional Ambiental, como ustedes lo saben, o como les he estado comentando, surge a partir de la Ley 99 del 93. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible lo define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades y recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993. Perdón. Entonces, aquí el rector del sistema es el Ministerio de Ambiente. Él es el encargado de formular las políticas, de coordinar la gestión ambiental del país. ¿Quiénes hacen parte del Sistema Nacional Ambiental? Pues digamos que todos los actores de la sociedad que tienen la obligación de proteger y conservar la biodiversidad y la naturaleza y el ambiente del país. Entonces encontramos las autoridades ambientales, que son 33, que son las encargadas de ejecutar las políticas, son autoridad ambiental y también son la coordinación a nivel regional. También tenemos los institutos de investigación, que son 5. Entre estos encontramos al Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, al CINCHI, al IAB, al IDEAM, a Parques Nacionales Naturales, entre otros. También tenemos a las autoridades ambientales urbanas,
dependiendo del tamaño de las ciudades, pues tienen la posibilidad de gestionar sus normas ambientales autónomamente, dependiendo del tamaño de la ciudad, el tamaño de la población. También encontramos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También encontramos a las entidades territoriales, los departamentos y los municipios, que también tienen funciones y obligaciones relacionadas con el control ambiental y la gestión ambiental. También encontramos a los organismos de control y otras instituciones públicas que tienen funciones de apoyo y de colaboración. Y, como les comentaba, un tercer anillo, pues, llamémoslo así, de este Sistema Nacional Ambiental es el sector privado y la sociedad civil, porque, como lo dice la Constitución Política, es corresponsabilidad de todos la protección del ambiente. Pues el SINA tiene varios componentes y principios, digamos. En el SINA vemos los principios de orientaciones generales que están consignados en la Constitución Política y en la Ley 99 del 93. También forman parte del SINA las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental, como les comentaba. También el sistema también identifica las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente, toda la normatividad relacionada con la protección y el manejo del medio ambiente. También son parte integral del SINA todas las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental que señala la normatividad que ya referenciamos, y todas las entidades públicas y privadas o mixtas que realizan actividades de producción, de información, investigación y desarrollo tecnológico en el campo ambiental. Entonces, valga la aclaración, el Sistema Nacional Ambiental no es un sistema de información, es un sistema, un cuerpo que tiene una gobernanza y tiene unos componentes y unos actores. No es solo un sistema de información donde se consulta información ambiental, no. Es todo una estructura para gestionar el ambiente en el país. También encontramos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SINAP, que integra tanto las áreas protegidas como los actores sociales, las estrategias, las herramientas de gestión necesarias para alcanzar los objetivos de conservación del país. Pues identifica todas las áreas protegidas del país, digamos que son cerca de 29 millones de hectáreas, más de 1000 áreas protegidas. Ese es el alcance del SINAP, o como está conformado actualmente. Esto representa más del 14% del territorio nacional y pues es coordinado por Parques Nacionales de Colombia. Él es el coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aquí encontramos como referencia el marco normativo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero no nos vamos a detener mucho en él. Resaltar que hace parte del Convenio de Diversidad Biológica que fue ratificado en Colombia en 1994 y pues que desarrolla la política de biodiversidad. También actualmente pues hacen parte de ese marco normativo de la Constitución, la Ley 99, la Ley Segunda de 1959, varios COMPES y varias políticas, entre las que están las más recientes, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Recursos Ecosistémicos, y el documento COMPES 4050 del 2021 que establece la política de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces aquí tienen una lámina que permitirá recordarles estos conceptos. Recuerden que estas presentaciones están disponibles para que ustedes las puedan descargar y utilizarlas como guía de referencia en caso de que sea necesario. Además de esta charla que les acabo de dar, muy general y muy resumida del marco normativo de la gestión ambiental en Colombia,
pues tenemos otros recursos adicionales. Recuerden que esto lo hacemos apoyados mucho en el Ministerio de Ambiente, en recursos que nos generaron ellos, y que son muy útiles y muy fáciles de utilizar y de navegar y de interactuar. Son recursos interactivos. Entonces aquí les comparto un par de títulos donde ustedes pueden hacer link y navegar y explorar y conocer más sobre las temáticas que estábamos trabajando. Y también, pues, si quieren conocer más del Sistema Nacional Ambiental. Entonces, eso es lo que teníamos preparado para el tema 1 de este módulo. Vamos a continuar con el tema 2 de este módulo 1. Continuamos con la presentación de nuestro curso Estrategias para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio con base en la información catastral. Yo soy Julián Peñuela y vamos a avanzar con el tema 2 del módulo 1 de Introducción a las Políticas Públicas de Legislación Ambiental y su interrelación con la política de catastro multipropósito. En el tema 2 queremos hablar del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Para esto, nosotros queremos proponerles que nos pongamos en perspectiva de cuáles son nuestras competencias como funcionarios, identificar cuál es ese rol que jugamos desde nuestras entidades, desde nuestros municipios, cómo nos podemos apoyar mutuamente con nuestras competencias y la comprensión y conocimiento que tenemos en el territorio para la aplicación y la incidencia institucional y social en relación con las distintas problemáticas de los territorios. A la luz de lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces aquí vamos a revisar de forma general el plan, cómo está conformado. Vamos a ver la transformación 1 de ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental y vamos a utilizar varios apoyos como son recursos interactivos y lecturas complementarias. Entonces iniciemos con una revisión muy rápida, porque yo sé que ustedes ya tienen manejo de este tema, y de cómo está y qué es lo que, cómo se construyó el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el plan fue elaborado con uno de los mayores procesos participativos y democráticos de la historia del país. Pues acá se realizaron más de se recogieron más de 6.500 proposiciones inspiradas en las propuestas entregadas por más de 250.000 colombianos que participaron en más de 51 diálogos regionales vinculantes. Todo este proceso de socialización con la ciudadanía junto con una fuente de articulación institucional liderada por el Departamento Nacional de Planeación, pues construyeron y enriquecieron una hoja de ruta que planteó el gobierno nacional para los 4 años de su gobierno. Entonces ya sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por 5 grandes transformaciones. La primera podríamos decir que es la del derecho humano a la alimentación, la segunda la del ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, la seguridad humana y justicia social, economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y convergencia regional. Esas son las 5 grandes transformaciones a las que le apunta el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué plantea la transformación 1 del ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental? Pues básicamente lo que nos dice el plan es que si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible. El respeto por el agua y sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción que sea ambientalmente sostenible y que no esté basado en el petróleo y en el carbón. Este es el primer plan nacional que tiene como eje central el ordenamiento territorial alrededor del agua y de la vida para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social ambiental. Pero bueno, entonces, aquí cómo comenzamos a relacionar esto con los temas que nos interesan en este curso. Pues básicamente
hay que tener presente que Colombia posee una de las mayores riquezas hídricas y de diversidad del planeta, y pues es una obligación protegerla. Vemos que existe una gran complejidad en la normativa alrededor de los instrumentos de ordenamiento territorial. Existen multiplicidad de actores, de entidades, con múltiples competencias asociadas a la definición de determinantes del territorio. Tenemos también múltiples instrumentos de planificación de diferentes sectores y de diferentes niveles territoriales que no están coordinados y que no logran convergencia en el territorio. Entonces, eso es lo que queremos, lo que creemos que este plan puede comenzar a mejorar y articular de forma más eficiente. Y aquí yo creo que es muy oportuna una frase que hace el famoso ambientalista Jacques Cousteau, y que dice: olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Entonces, esto con lo relacionado al ordenamiento territorial alrededor del agua. No, vamos a proponer, vamos a dejar disponibles algunas ayudas para que ustedes las puedan navegar, como ya les hemos comentado anteriormente. Entonces son interactivas, ustedes pueden revisarlas, fueron creadas gran parte por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente en sus diferentes cursos, pero son muy útiles, por eso queremos aprovecharlas para que ustedes también hagan uso. Estaban pensadas en los funcionarios de las entidades del sector ambiental y del gobierno nacional, pero también obviamente sabemos que son de gran aplicabilidad para ustedes en el territorio. Entonces aquí tenemos un documento relacionado con el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, construido por el Departamento Nacional de Planeación, y también un insumo construido por el Ministerio de Ambiente, que habla del nuevo enfoque transversal de la dimensión ambiental. Ahí están los links para que ustedes puedan acceder. Entonces, con esta introducción al tema 2, para que ustedes puedan navegar e interactuar y reforzar sus conocimientos, pues damos fin al tema 2 del módulo 1. Continuamos con el tema 3 del módulo 1, política del acuerdo final para la terminación del conflicto. Punto 1, reforma rural integral. En esta temática número 3 vamos a revisar 3 puntos importantes. Generalidades del acuerdo final para la paz, de qué nos habla el punto 1 del acuerdo final para la paz y por qué está relacionado con la política de catastro multipropósito y el sistema de administración del territorio, reforma rural integral, y un tercer punto relacionado con el acuerdo de Escazú. En primera instancia, vamos a revisar el acuerdo final para la paz. ¿Qué es el acuerdo? Pues fue un acuerdo que se llevó a cabo para la construcción de una paz estable y duradera. Se firmó en 2016 entre el gobierno y las FARC-EP. Esto es historia ya de Colombia, pero es un punto de partida para toda la construcción de muchas políticas relacionadas con el ordenamiento territorial. Por eso es importante recordarlo. Aquí se definió una hoja de ruta para abordar las causas estructurales del conflicto armado, para ponerle fin. Uno de los principales componentes es el punto 1, la reforma rural integral, cuyo objetivo principal era cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y garantizar el acceso a la tierra y fomentar el desarrollo rural con equidad, sostenibilidad y participación. El acuerdo estaba compuesto por 6 puntos, pero pues nosotros nos vamos a centrar principalmente en este punto: hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Pues el punto 1 reconoce que la inequidad en la tenencia en el uso de la tierra ha sido una de las raíces históricas del conflicto. Para resolver esta problemática, el acuerdo propone una serie de medidas estructurales, entre las que se destaca, por ejemplo, la creación de un fondo de tierras de carácter estatal gratuito y de distribución progresiva, la formalización masiva de predios rurales, priorizando a pequeños productores y campesinos sin título, el impulso a zonas de reserva campesina y otros esquemas de ordenamiento social de la propiedad, entre otras medidas. Entonces,
obviamente todas están relacionadas con el ordenamiento. Por eso, con el ordenamiento territorial y el ordenamiento territorial ambiental. Por eso consideramos que repasar estos conceptos es fundamental para generar una base de conocimiento amplia y sólida en temas ambientales. ¿Cómo se relaciona la reforma rural integral y las políticas de catastro multipropósito con enfoque ambiental? Pues el catastro multipropósito tiene básicamente, el catastro multipropósito es uno de los pilares de la reforma. Está concebido como un catastro moderno, actualizado y accesible que permita conocer con precisión tres temas básicos: la realidad jurídica de un predio, la realidad física, cómo está constituido en el terreno, y cuál es la realidad económica de la propiedad rural. Por eso reforma rural integral. En este sentido, los objetivos del catastro multipropósito se alinean claramente con la gestión ambiental, de forma que apuntan a, uno, a mejorar la seguridad jurídica sobre la tierra, formalizando los predios y clarificando la tenencia de la tierra. También apoyan la planeación del desarrollo territorial y el ordenamiento ambiental del suelo rural, y también permiten identificar conflictos del uso del suelo y ocupaciones ilegales que en muchos de los casos se dan en áreas protegidas o en áreas de reserva. Entonces, aquí vemos que contribuye directamente a reducir la presión sobre los ecosistemas estratégicos, a prevenir la expansión no planificada de la frontera agrícola. Adicionalmente, se establecieron varios compromisos ambientales en el marco de esta reforma rural integral, en el marco de esta apuesta. Y era garantizar que los proyectos productivos en el marco de la reforma respeten los principios del desarrollo sostenible, como lo muestra la Constitución Política, como lo indica la Constitución Política de Colombia y la Ley 99 del 93. También hay un compromiso de integrar el ordenamiento ambiental del territorio y la planificación rural, considerando variables como la vocación del uso, la conservación de las fuentes hídricas, como lo incluye el Plan Nacional de Desarrollo, el ordenamiento territorial del agua, y la justicia ambiental, y la mitigación de los efectos del cambio climático. Un último compromiso está relacionado con fortalecer y respetar las áreas protegidas, los parques nacionales, las reservas forestales y los territorios. Consecuencia de esto, se adoptan conceptos como las áreas de especial de interés ambiental, que vamos a estar revisando más adelante. Al final, se contempla el fortalecimiento de la gobernanza ambiental participativa, incorporando con un enfoque participativo, incorporando a las comunidades rurales y étnicas en la gestión sostenible del territorio y en la protección de los recursos naturales. En conclusión, el punto 1 del acuerdo de paz lo que propone es una transformación del campo y de la forma de que la ciudadanía o los habitantes del campo pues interactúen con él. La implementación del catastro multipropósito y la integración del enfoque ambiental en la planificación territorial, pues consideramos que son claves para superar en gran parte las causas que generaron el conflicto y construir una paz que sea estable y duradera en todas las zonas del país. El tercer punto de esta temática es el Acuerdo de Escazú, pues que básicamente es un instrumento para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, que busca garantizar un acceso amplio a la información, una participación pública, pero no una participación pública discreta, sino una participación pública incidente, activa, donde la voz de las comunidades y de las personas sea escuchada y sea reconocida y tenga incidencia. Y también el acceso a la justicia en accesos ambientales en América Latina. ¿Por qué es relevante esto? Porque establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a esta información, a la información ambiental de todo tipo,
relativa al ordenamiento que le permitirá interactuar en sus territorios y tomar decisiones informadas relacionadas con el ordenamiento territorial, con enfoque ambiental. Las personas también pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales porque pueden acudir a la justicia para casos por afectaciones del ambiente y porque promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de las comunidades étnicas y las comunidades campesinas. Esa es la importancia del Acuerdo de Escazú. Por eso también consideramos importante traerlo como base para construir este conocimiento con ustedes en las entidades territoriales. Recursos adicionales. Acá tenemos un ABC del Acuerdo Final para la Paz que pueden consultar. También tenemos un título del Ministerio de Ambiente construido por la Universidad de Medellín, que es Paz y Ordenamiento Territorial, hace una justicia integral con el catastro multipropósito, y pues si están interesados en conocer más sobre la implementación y cómo avanza esta implementación, pues los invitamos a que consulten el informe, el 9º informe del Instituto Kroc, que es el encargado de hacer el seguimiento de la implementación del acuerdo, y que fue pues entregado el año pasado en noviembre. Es el último, ¿no? Yo creo que a finales del 2025 deberá salir el siguiente informe y si es así, pues lo estaremos actualizando para que ustedes puedan consultarlo. Con esto damos fin al contenido que teníamos programado para el tema 3 del módulo 1 y los invitamos a continuar avanzando en el último tema, en el tema 4 del módulo 1, relacionado con el sistema de administración del territorio y el catastro y la política de catastro multipropósito. Continuamos avanzando en nuestro curso de estrategias para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio con base en la información catastral. Este módulo 1 de Introducción de Políticas Públicas y Legislación Ambiental y su interrelación con la política de catastro multipropósito incluye también el tema de las políticas de sistema de administración del territorio y la política de catastro multipropósito. Y ese es nuestro tema 4. Vamos a hablar de los sistemas de administración, un poco de contexto internacional y nacional. Vamos a hablar de los antecedentes de la política del SAT y vamos a hablar un poco de la apuesta de reconceptualización de la política pública de catastro multipropósito. La reconceptualización de la política pública del sistema de administración del territorio. Entonces hay que tener en cuenta que con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC se estableció una serie de compromisos con el objetivo de solucionar de manera progresiva las causas estructurales del conflicto, avanzar, como lo vimos en el tema anterior, en el desarrollo rural integral y construir una sociedad en paz. Estos compromisos se han venido materializando a través de distintos instrumentos. Entre ellos la política para la implementación del catastro multipropósito y la estrategia de fortalecimiento de la gobernanza del sistema de información del territorio SAT. El Plan Nacional de Desarrollo asume la tarea de avanzar en la transformación del ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, y para ello establece la meta de lograr la actualización del catastro en el 70% del territorio nacional, que eso equivale más o menos a unas 660 municipios o unas 990 millones de hectáreas. Por eso, en este apartado lo que proponemos es que ustedes refuercen sus bases conceptuales de las dos políticas más relevantes que está liderando el DNP a través de 2 artículos construidos por el equipo técnico de catastro. Uno de esos artículos es el de la política catastro multipropósito en Colombia, transitando de un catastro tradicional a un catastro multipropósito. Y el otro artículo es la política pública de la administración del territorio en Colombia, del mercado de tierras al mercado territorio como tecnología política. Avancemos entonces con el contexto internacional de los sistemas de administración del territorio. La literatura nos habla de varias fases
sobre las cuales ha transitado la evolución de los sistemas de administración del territorio a nivel internacional. Una primera fase, que es una fase que podríamos denominar normativa legislativa, que estaba ubicada entre los años de 1960 y 1970, en estas 2 décadas, y cuyo objetivo principal era que la tierra, o se entendía la tierra como un activo, se regulaba la explotación agrícola y se regula la explotación agrícola. ¿Cómo podemos hacer usufructo de la tierra? Y en ese sentido estaban enfocadas las normas y la legislación que se generaba. Y también pues existía un paradigma de sustitución de la informalidad por la formalidad, o sea, cómo pasamos de tener incertidumbre de quiénes son los dueños de la propiedad a tener certeza de quién es dueño y de qué. Una segunda fase estaba relacionada con la modelación de los derechos, restricciones y responsabilidades, un concepto del cual vamos a estar hablando más adelante con más detalle. Y esto, pues esta fase comprendía la década de los 90 y comienzos del milenio. Aquí el objetivo central era como saber cuál era la tenencia y el valor de la tierra, quién era el dueño y cuánto valía. Entonces, catastro físico y económico de la tierra. Pues comenzaron a generarse instituciones formales e informales, pero ya había una institucionalidad consolidada y pues había un paradigma de adaptación de las demandas de una parte de la población. Entonces, entendemos que había una población que tenía unas aspiraciones sobre el control de la tierra y pues querían tenerse esas claridades. Y pues, digamos, esas poblaciones que querían, que tenían esas demandas, pues era la que tenían mayores capacidades económicas, el poder político y el poder económico, digamos. Pues relegando un poco a los que no tenían estas capacidades, a los que no tenían tanta capacidad económica y tampoco tenían tanta incidencia en el control de la tierra. Una tercera fase que se conoce como la economía política de la administración de tierras. Y pues aquí lo que se plantea es que la gobernanza sea responsable de la tierra en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible que el gobierno de Colombia ha suscrito y pues ha adoptado como parte de su política, de la política general del Estado. Aquí en esta fase también encontramos instituciones más fuertes y más inclusivas. Y también los actores ya tienen sus intereses claramente fijados en administrar la tierra de forma eficiente. Actualmente los proyectos de administración de tierras pues no garantizan sostenibilidad de los cambios que se han planteado, más en el caso de Colombia, no es el caso de otros países donde la administración de tierras está más evolucionada, más desarrollada y pues tienen una gestión eficiente y un control eficiente del territorio y pues las políticas y las acciones y el ordenamiento del territorio es más eficiente. En este sentido, aquí es necesario, en Colombia particularmente, es necesario avanzar en la gobernanza local y en la participación, por eso hablamos de Acuerdo de Escazú, hablamos de la gestión sostenible del espacio rural, de los vínculos urbanos y rurales, en cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad, de la que nos habla el Acuerdo de Paz, y los temas de descentralización. Entonces, en ese sentido es que se propone avanzar en temas de administración del territorio en el contexto internacional. Desde el punto de vista nacional, en el contexto nacional, ¿qué encontramos? La política de catastro y la política de administración del territorio pues han transitado, más o menos han avanzado en las últimas 2 décadas, principalmente desde la misión del campo, la política y la política de ordenamiento social de la propiedad. Eso se da más o menos en el 2015. Entonces eso es como el primer granito del momento 1, que es sistema de administración de tierras como soporte de la política de catastro. Entonces ahí tenemos varios elementos, el Acuerdo de Paz, como ya lo hemos venido viendo, revisando, por eso lo incluimos dentro de nuestras temáticas. La política de catastro, que cuenta con varios COMPES y varias fases de implementación. Y la ejecución de varios pilotos que ha adelantado el DNP
viendo cómo se construye una política de catastro multipropósito sólida, coherente y que refleje las necesidades y realidades del territorio. En un segundo momento acá en Colombia, que podemos decir que comienza en el 2019, y es el sistema de administración del territorio centrado en el mercado de tierras, podemos decir que ese primer granito es la política de catastro multipropósito y el COMPES 3958. Eh, Han venido otros COMPES, como el del COMPES del Sistema de Administración del Territorio del 2020, que claramente pues definen como la línea, el COMPES 4007 define la línea hacia dónde debe transitar el sistema de administración del territorio y varios instrumentos de apoyo que garantizan el financiamiento de estas políticas. Entonces, digamos, aquí hay recursos que apoyan esta política de origen internacional, de recursos propios del Estado y algunos acuerdos de cooperación y de donaciones, como la que realiza el Reino Unido para apoyar el catastro en áreas de especial interés ambiental, específicamente en la Amazonía colombiana, con un enfoque de prevención de la deforestación. Entonces, se suman muchos elementos que consolidan ese momento donde se plantea una estrategia para definir el sistema de administración del territorio. Ahora, actualmente, desde el 2022 y el 2023, con el Plan Nacional de Desarrollo, pues nos encontramos en un tercer momento, que es que lo denominamos hacia una administración centrada en el territorio. Entonces, vemos también que el catastro multipropósito funciona como un motor del sistema de administración del territorio. ¿Por qué? Como ya lo comentábamos, el Plan Nacional establece una meta de pasar de un 9.4% del territorio nacional con procesos de actualización catastral a tener un 70% en la actualización catastral del territorio. Pues para eso la autoridad ambiental, la autoridad catastral, que es el IGAC, pues ha realizado unos ejercicios fuertes de focalización y de intervención y pues se hizo una adaptación de la política de catastro para lograr esta meta. Entonces, vemos que ahora tenemos gestores catastrales, tenemos una autoridad catastral que es el IGAC, tenemos unos gestores catastrales de carácter regional que apoyan al IGAC en su tarea de gestión catastral y tenemos unos operadores. Se priorizaron unas áreas que están priorizadas también en la reforma agraria, tienen unos criterios de focalización muy particulares y tiene un enfoque en reducción a la deforestación. Entonces queremos que el catastro con enfoque ambiental pues ayude o que sirva de alguna forma a reducir fenómenos que afectan la biodiversidad del país, como lo es la deforestación, y garantizar, pues para eso se disponen recursos por parte del presupuesto general de la nación para lograr esa meta. Al final, ¿qué queremos? Que al final de este gobierno, pues, se logre la meta de los municipios, 660, digamos, al 2025 se espera tener 180 municipios actualizados, que equivale a más o menos a unas 30.5 millones de hectáreas. Pues la tarea es grande y en eso se está avanzando. Pero digamos que las reformas que se han realizado y las políticas que se están construyendo e implementando, que ya se construyeron y que se están implementando, pues apuntan en ese sentido. ¿Cuáles son los antecedentes de la política pública del sistema del SAT? ¿Por qué el gobierno nacional se mete en esta empresa de actualizar el sistema del SAT? Pues porque encuentra varias problemáticas. Entonces aquí lo que vemos es como un árbol de problemas de cuáles son las problemáticas del sistema. Entre estas encontramos que no hay claridad en los derechos, restricciones y responsabilidades. El concepto de DRR del que les hablaba anteriormente y que más adelante vamos a profundizar. O sea, no se sabe a qué tengo derecho yo sobre mi territorio,
¿Qué no puedo hacer? ¿Y a qué estoy obligado? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Yo como propietario o el Estado como propietario de algunos territorios. Entonces, no hay mucha claridad sobre eso. Tampoco hay toma, pues también hay una limitada participación de la ciudadanía en la administración del territorio. O sea, hay una participación, pero no es incidente. Entonces, digamos que puede ser una participación limitada. También la toma de decisiones con información incompleta, pues es una gran dificultad. Entonces, eso genera procesos, que no haya transparencia en la toma de decisiones. Que haya una desintegración entre la nación y el territorio. Entonces, esa brecha que se quiere superar entre las áreas urbanas y las áreas rurales, pues se hace más manifiesta y pues hay temas de centralización que no permite que los territorios decidan por sí mismos sus acciones o cómo ordenar su territorio. También tenemos una débil generación de información relativa al territorio y algo que lo hace un poco más grave y es que no es la poca información que existe no es interoperable. Entonces una entidad o un actor genera una información y otro genera otra, pero al final estas dos fuentes de información no se hablan, no hay interoperabilidad o es muy limitada. También hay un bajo uso y difusión y aprovechamiento de esa información y pues esto genera también que haya una débil sinergia del SAT en su conjunto. Entonces, el SAT a lo último es un poco débil por todas estas situaciones que se presentan. Esto como para que tengamos en cuenta qué es lo que se encontraba o cómo el DNP encontró esta situación y decide abordar el SAT, una estrategia de reconceptualización del SAT. Aquí se plantean, entonces, en el COMPES 4007 del 2020, se identifican 4 macroprocesos que no voy a entrar a detallar porque pues, son un poco técnicos y pues no quisiera entrar tampoco complejizar el tema, pero básicamente el COMPES lo que define son 4 macroprocesos. Un primero macroproceso que es de gestión de información, un macroproceso de normatividad, un macroproceso de demanda y macroproceso de tomas de decisiones relativas al territorio. Entonces, en el primero de gestión de información es como el registro oficial, el catastro, cómo obtenemos información de los objetos territoriales, que es otro concepto que les vamos a profundizar más adelante, y es donde usted puede identificar qué puede hacer o no, ya que tiene derecho, responsabilidad o restricción de hacer en su territorio. Entonces, los registros oficiales que permitan identificar esa información. Entonces, eso es un primer macroproceso que define el SAT. El segundo está relacionado con los procesos normativos de coordinación interna para la interoperabilidad de datos. Entonces, ¿cómo esa información la hacemos interoperable? ¿Cómo relacionamos la política, la información de catastro con la información de esos DRRs y cómo todos los actores acceder a esa información y saber en dónde están parados y qué pueden hacer y consultar diferentes fuentes de información. Un macroproceso de toma de decisiones relativas al territorio es cómo la ciudadanía y el Estado y la sociedad gobierna esa información, cómo se toman las decisiones relativas al ordenamiento territorial. Entonces, ese macroproceso lo que quiere trabajar es cómo se toman cuáles son esos procesos de gobernanza que se tienen que adoptar para tomar mejores decisiones para el ordenamiento territorial. Y al final, un macroproceso de demanda, donde pues se quiere hacer el mejor uso de esa información. Alerta sobre conflictos, información integrada del territorio, qué trámites puede acceder la ciudadanía con base a toda esa información y a toda esa infraestructura. Eso es lo que plantea el COMPES. No lo detallo más porque es un poco complejo, pero pues vamos a dejar unos documentos que les van a dar un poco más de claridad y si quieren profundizar en el tema. Vamos a hablar ahora del objeto territorial como núcleo del SAT. Entonces, ¿qué queremos? Que conozcan este concepto de objeto territorial legal o OTL.
Este concepto es un aspecto central para la administración del territorio. ¿Qué es un objeto territorial? Es un espacio geográfico con características similares que representan derechos, restricciones y responsabilidades. Estas condiciones están normalmente definidas por la ley, por un acto administrativo, y reflejan las reglas que cada sociedad crea para la coexistencia de las personas que interactúan en el territorio. Entonces, tenemos entonces tres elementos claves: derechos, restricciones y responsabilidades. Entonces, en inglés son RR, Right, Restrictions and Responsibilities. Derechos, pues una acción, una actividad o clase de acciones que un participante del sistema puede realizar sobre un recurso asociado, en este caso, un predio. ¿Qué derechos tengo yo sobre mi predio o sobre mi propiedad? La restricción, ¿cuál es la obligación formal o informal de abstenerse de hacer algo? ¿Sobre qué? Sobre mi predio, sobre mi propiedad, sobre mi territorio. Y la responsabilidad, ¿cuál es mi obligación formal o informal de hacer algo? Yo soy responsable de determinada acción en mi predio o en mi territorio. ¿Qué nos define esto? La normatividad. Entonces, el caso más claro es un área protegida, un parque nacional natural. En un parque nacional se dice a qué tiene derecho las personas que están en ese parque. ¿Cuáles son las cosas que no pueden hacer? ¿Cuáles son sus restricciones? No puedo talar, no puedo cazar, no puedo pescar, no puedo pescar con dinamita, por decir algo, una exageración. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Una responsabilidad, por ejemplo, es no botar basura, cuidar la biodiversidad. Entonces, todo eso está definido en las normas que delimitan las áreas protegidas o un parque, o dependiendo de la figura. Ese es el ejemplo más claro de derechos, restricciones o responsabilidades de un objeto territorial. Entonces, un objeto territorial, un espacio definido, un territorio definido claramente, que cuenta con una normatividad asociada que define derechos, restricciones y responsabilidades. El COMPES 40007 es el que define el sistema de administración del territorio. Entonces, aquí la gobernanza se define como el proceso mediante el cual diversos actores de gobierno, sector privado, organizaciones de la sociedad civil se relacionan con el fin de acordar principios de vida y organización que son de interés general, así como los recursos necesarios para aplicar dichos principios. Esto es lo que dice la normatividad. Entonces, la gobernanza y la administración del territorio, pues, tiene una estructura. Al final, lo que queremos es tener transparencia, eficiencia, efectividad, claridad, simplicidad, responsabilidad y sostenibilidad. Todo enfocado en la administración, en la toma de decisiones del territorio, en generar procesos de ordenamiento territorial transparentes, eficientes y efectivos, con participación de la comunidad, donde todos vamos apuntando en el mismo sentido. Eso es lo que busca la gobernanza del COMPES 40007. Pues el Departamento Nacional de Planeación ha avanzado en la reconceptualización de la política pública del sistema de administración del territorio. ¿De qué habla? ¿O sobre qué se fundamenta esta reconceptualización? Entonces hay unos conceptos que es como el territorio como tecnología política. El conocimiento genera categorías, pero también más que captar es concebir, y concebir es un modo de estar en el mundo. Eso es lo que nos dice la literatura. Entonces, la tecnología lo que nos dice es que existe una técnica de gestionar el territorio. Una tecnología política puede ser la geometría, la topografía, la navegación, la cartografía, pero la administración del territorio, la técnica tiene que ser mucho más amplia. Entonces, con base a estos preceptos que les dejo ahí para que ustedes puedan repasar, es sobre los cuales comenzamos a trabajar. El DNP comienza a trabajar la reconceptualización del SAT, entendiendo el territorio como una tecnología política, como un elemento que se tiene que gestionar,
que tiene varios sistemas, sistemas legales, argumentos, debates, políticas, intereses de muchos sectores. Entonces, es importante que se gestione y que se entienda el territorio como una tecnología política. Entonces, los ejes de la reconceptualización está el territorio como tecnología política, el posicionamiento social de las comunidades, como yo les comentaba anteriormente, o sea, que la participación de la comunidad sea incidente, que no sea solamente escuchar a la comunidad, sino tener en cuenta sus posiciones y que hagan parte de las decisiones de la creación, de la construcción y de la implementación de las decisiones que están relacionadas con el ordenamiento territorial. El otro eje es el conocimiento público y los sistemas de conocimiento sobre el territorio. O sea, existen diferentes formas de ver el territorio. Una forma es como la vemos nosotros desde el Estado, digámoslo, desde el gobierno nacional. Tenemos una forma de entender el territorio. Otra forma es como la ven las administraciones locales. La ven de una forma. Ese conocimiento es diferente al de nosotros. Y otra forma diferente es cómo la ve la ciudadanía. ¿Cómo entiende la ciudadanía su territorio? ¿Cuál es el conocimiento que ellos tienen y que usan en el día a día, pues, para actuar sobre el territorio? Entonces, ese es uno de los ejes de la reconceptualización, el conocimiento público y los sistemas del conocimiento sobre el territorio, que tiene diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista. Y un cuarto elemento de la reconceptualización es la construcción de acuerdos en ordenamiento y desarrollo territorial. Es como todos nos ponemos de acuerdo y tomamos decisiones teniendo en cuenta todas las perspectivas, tomamos decisiones relativas al ordenamiento territorial. Entonces, son los 4 principales ejes de reconceptualización del SAT. Perdón. ¿Qué plantea el Plan Nacional de Desarrollo? Pues, al final lo que quiere es que los territorios y las comunidades sean el centro de la planeación del ordenamiento del desarrollo. Pues para eso se tiene un sistema de ordenamiento y gobernanza territorial integral, democrático e intercultural, que es lo que planteamos en el SAT. También plantea un fortalecimiento de articulación de los resguardos indígenas y las entidades territoriales indígenas. Por eso los diálogos, la consulta previa es una instancia tan importante para este gobierno, para que las decisiones que se tomen en los territorios de los indígenas sean consensuadas y los incluyan a ellos. Eso es parte de escuchar a todos los actores de la comunidad. No escuchar, sino hacerlos actores relevantes y decisorios en la toma de las decisiones. Aquí, ¿qué se quiere? Que se ordene el territorio alrededor del agua como el camino fundamental a la planeación para la vida. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo tiene la transformación 1 como eje central del plan. Ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Y un último elemento que es la reforma agraria para transformar el campo en clave productiva y la justicia social ambiental, como lo indica la reforma rural integral del acuerdo final para la paz. Y hacia donde se direccionan muchas políticas en temas alimentarios, agroalimentarios que se han definido en este gobierno. Entonces, eso es parte de forma general de lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo relacionado con esta estrategia o con este plan de reconceptualización del sistema de administración del territorio. Acá en esta lámina lo que podemos ver es cómo juega el catastro multipropósito en el SAT. Entonces, por eso hemos hablado de la transformación 1 tanto, porque en esta transformación el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental es donde se refleja claramente la política o donde se trata de definir o direccionar la política del sistema de administración y el catastro. Entonces, aquí tenemos los catalizadores, el 1, justicia ambiental,
El 2, el agua como personas como determinantes del ordenamiento territorial. Hay varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo que son supremamente claves para que ustedes los tengan presente. El artículo 32 de determinantes del ordenamiento territorial y su orden de prevalencia, o sea, qué es más importante para definir el ordenamiento territorial. Entonces ahí les voy anticipando que el primer determinante, la primera prevalencia, son los determinantes del orden ambiental. Por eso es importante esta dimensión. Y el artículo 35 de interoperabilidad de las determinantes de ordenamiento territorial y otras áreas prioritarias. Por eso en la reconceptualización del SAT, uno de los macroprocesos está relacionado en cómo hacemos interoperable toda la información relativa a la toma de decisiones. ¿Qué pasa si tenemos un condicionante del sector ambiental y otro condicionante del sector agricultura y no se interrelacionan? Pues hay un problema ahí de interoperabilidad, que es lo que se quiere, que es lo que se está abordando desde el Plan Nacional en este artículo 35. El catalizador 5, para adelantarme un poco, relacionado con la consolidación del catastro multipropósito y tránsito hacia el SAT. Entonces aquí hay varios artículos relacionados con eso que nos ayudan a direccionar esta política. El artículo 43, gestión y custodia de la información catastral a través del IGAC y la creación de la ICDE, que es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, que a lo último es la que está asumiendo la responsabilidad de disponer hacia la ciudadanía toda esta información relativa de los objetos territoriales, de toda esa información espacial que permite gestionar el territorio. Entonces, digamos, en ese sentido es que avanza el artículo 43. El artículo 53, que es la formalización del SAT, del Sistema de Administración del Territorio. ¿Cómo logramos tener un sistema de administración del territorio que permita incluir todas estas perspectivas de las que estoy hablando? Y una estrategia importante que estamos implementando acá en el Departamento Nacional de Planeación, que se llama el Nodo para la Administración del Territorio, y es ver cómo desde el enfoque regional, desde el nivel regional, logramos consolidar toda la información relativa al ordenamiento territorial y podemos tomar decisiones. Entonces, no es un sistema de información, es un sistema de gestión del ordenamiento territorial. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Con qué información? ¿Cómo hacemos partícipes a todos los actores de la comunidad en esa toma de decisiones relativa al ordenamiento territorial? En donde la información ambiental es sumamente valiosa, por lo que les comentaba. Es una de las es la primera prevalencia y la jerarquía máxima en el ordenamiento territorial, con base en lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Y, por ejemplo, y para terminar acá, el catalizador 4, capacidad de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones, que en parte es lo que estamos haciendo. Estamos generando capacidades de forma colaborativa, digamos. Nosotros estamos presentando acá unos temas, pero nosotros también estamos aprendiendo de ustedes. Desde el DNP tenemos una estrategia muy fuerte de fortalecimiento territorial coordinado con ustedes. Nosotros vamos allá a proponerles temas, a acordarlos con ustedes y tratamos de apoyarlos en que ustedes sean los autores de esa evolución de conocimiento. Pero de la misma forma nosotros también estamos aprendiendo mucho de ustedes para poder mejorar nuestros procesos y nuestras estrategias. Entonces, con base en eso es que ahí es donde podemos ver reflejadas las acciones que estamos trabajando en este catalizador 4 de la transformación 1 de ordenamiento territorial alrededor del agua. Aquí vamos a ver un poco sobre las barreras en las que nos enfrentamos. ¿Y por qué avanzamos en reconceptualizar el COMPES 4007? Pues porque básicamente los aspectos críticos, uno es que define una estructura dominante, por lo que tiene un macro objetivo de gobernanza que es la acumulación del capital. Esto es parte de lo que se ha identificado. También se tiene una visión limitada del territorio que no reconoce otras formas de entender el territorio. Por ejemplo, el claro ejemplo es que
nosotros vemos el territorio desde el gobierno nacional de una forma y las comunidades indígenas lo entienden de otra forma, ¿sí? Entonces hay que tratar de conciliar esas dos formas de ver. Y otro aspecto crítico es la negación de otros actores, por ende, de otras formas de entender el conocimiento. Y esto genera, pues, al último, injusticias económicas, sociales y epistémicas, generando conflictividad social asociada al ambiente. Por eso, uno de los temas que vamos a trabajar más adelante es cómo solucionar, cómo identificar y gestionar los conflictos socioambientales. ¿Qué pretendemos con esta reconceptualización? Pues dar cuenta de conflictos territoriales, reflejar una foto de la realidad institucional, mostrar cómo se integran otras comunidades y pues nada, avanzar en este sentido. Esta presentación, les recuerdo, queda para que ustedes la puedan consultar y reforzar un poco los conocimientos o sus posturas acerca de estas políticas. Estas son las propuestas que se están trabajando, las estrategias que se están trabajando desde el DNP, pero también son susceptibles de construcción colaborativa. Por eso nosotros presentamos estos espacios y lo trabajamos con múltiples entidades, con muchos socios de la política y pues estas diapositivas reflejan la visión de todos. Entonces, al final, lo que queremos es que el sistema de administración del territorio sea la interrelación de actores, de instancias, de procesos, de políticas, planes y normas, infraestructuras institucionales y tecnológicas, y que permitan, pues, llegar a acuerdos sociales que sean producidos de forma colectiva, generar también estos esquemas de gobernanza multinivel y multiescalar e intersectorial. O sea, gobernanza multinivel es nada, o sea, tomamos un esquema de gobernanza local, regional, nacional, en diferentes escalas y de diferentes sectores, ¿no? Porque no lo queremos tomar las decisiones del territorio desde Bogotá, ¿no? Ni tampoco, pues, la idea sería que el nivel local tome sus decisiones, pero teniendo en cuenta todo el panorama. Entonces, eso es lo que se busca. También reconocer diversas tecnologías políticas, que era el concepto del que les hablaba al comienzo, y sus sistemas de conocimiento, la forma de entender, de relacionarse y de entender el territorio. También generar pues poder posicionar socialmente a las comunidades, ¿sí? Cuando en el momento en que las comunidades comienzan a incidir efectivamente en la toma de decisiones, pues ya van a tener un posicionamiento más fuerte, ¿sí? No van a ser el pobre ciudadano que nadie le escucha y que está solo contra el mundo, no. Tienen un posicionamiento social, la comunidad tiene un posicionamiento social y tiene un poder porque está tomando decisiones en su territorio, relativas al ordenamiento territorial, claro está, ¿no? Entonces, le estamos dando ese posicionamiento social a las comunidades. Y también queremos potenciar la coordinación de la toma de decisiones y la gestión de conflictos territoriales, pues para lograr los objetivos comunes. Yo creo que con estos conceptos podemos avanzar en el módulo. Aquí les vamos a incluir algunos elementos, como les comentaba anteriormente. Tenemos 2 artículos que hablan sobre esta política, la política de catastro multipropósito en Colombia, denominada Transitando de un catastro tradicional a un catastro multipropósito. Y un segundo documento muy interesante, muy útil, que creo que les servirá mucho y les despejará muchas de las dudas que posiblemente queden o inquietudes que queden sobre este tema, y es la política de administración del territorio en Colombia, del mercado de tierras al territorio como tecnología política. Entonces acá podemos aclarar un poco ese concepto de tecnología política y por qué es uno de los elementos claves de la reconceptualización. Con esto damos fin al tema 4 del módulo 1 y por ende al final finalizamos el módulo 1. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente módulo.